podemos iniciar, bueno, en estos tiempos de cambio, de grandes desafíos, importante la agilización de los procesos. Y una de las cosas que me he dado cuenta en estos tiempos de la reconversión, como vemos allí en esta primera página, Reconversión Monetaria 2021, que tiene unas aristas particulares distintas a las otras reconversiones que hemos tenido. Y a medida que vayamos avanzando en la presentación, vamos a ir conversando al respecto. Decirle, bueno, de profesión base, licenciado en Contaduría Pública, pero la vida me ha llevado a entender lo micro desde lo macro. Y bueno, agradecemos a Emilce y a María Elena por la oportunidad. Como les decía, estos tiempos de cambios, de variaciones cambiarias, del tipo de cambio de dólar, se establece un proceso de reconversión. Si quieren, Emilce, pasamos a la siguiente, donde se establece que hemos tenido 3 procesos de reconversión en los últimos tiempos. 1 de enero del 2008, donde se le quitan 3 ceros a la moneda. 18 de agosto del 2018, se le quitan 5 ceros a la moneda. Y 30 de septiembre de 2021, donde se le quitan 6 ceros en la moneda, para un total de 14 ceros que le hemos quitado a la moneda. Y la pregunta es, en estos tiempos de cambio, con una moneda debilitada, no vamos a entrar ahorita en caer en las explicaciones de por qué el debilitamiento. Lo que sí le puedo decir que las distintas economías del mundo caen en procesos de reconversión porque necesitan la fluidez en sus transacciones comerciales, en sus registros financieros, en sus registros contables, en sus registros tributarios, en el registro de algo tan importante como es la nómina, aunque hoy día se presenta la variable que tenemos nóminas tanto en moneda fuerte como moneda nominal en nuestro caso, que es el bolívar. Y otro elemento importante que hay que considerar, que en los últimos tiempos tenemos un proceso de dolarización en Venezuela que hace aún muy particular este proceso de reconversión. Vamos a la siguiente, Milce. Ok, y todo viene determinado ¿por qué? Por un elemento que es la inflación. Si nosotros no tuviéramos una economía donde tenemos ya el 4º año, vamos a entrar al 4º año de hiperinflación, posiblemente no tuviéramos que recurrir a una reconversión para controlar el tipo, el término o en la cantidad de registros que se establecen comercialmente. Vamos a la próxima, Milty, gracias. Que es importante, que la inflación va regida por algo que se llama Índice Nacional de Precios. Te perdimos, Daniel. Ya va, ok, ahora sí. Índice, ajá. Me voy moviendo. Índice, ahora sí. Vamos fluyendo. Ok. Y sin la idea de entrar en estos procesos de análisis financieros per se, tenemos un elemento inflación que es, a mi entender y el de muchos expertos en el área, uno de los elementos primordiales de los cuales se tuvieron que establecer las distintas reconversiones monetarias. Vamos a la próxima, Milce, porfa. Concepto de reconversión. Como vemos ahí, más allá de un concepto teórico, el proceso de reconversión monetaria se establece por una política de Estado que te permite el control, el manejo de transacciones comerciales. Hay unos elementos importantes en estos tiempos que involucran distintas profesiones. Teníamos un tema que la máscara contable de las facturas, a medida que va creciendo la inflación, también van creciendo los ceros que permiten esas transacciones. Entonces, ¿qué es un proceso de reconversión? Una política que establece cualquier Estado con la finalidad de agilizar los procesos contables financieros de una economía. Vamos a la próxima, Milce, por favor. Causas de la reconversión. Y es aquí un punto clave que cuando Milce me comentó, Daniel, me están pidiendo los agremiados una charla sobre los temas de reconversión. Siempre determino que una de las causas principales que generan esta presentación que estamos haciendo. Y en nuestro caso, situación hiperinflacionaria en Venezuela, ya este es el 4º año
Hay otras economías en el mundo que han pasado por distintos procesos inflacionarios, pero Venezuela ya entra en su cuarto año y les tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que va a seguir todavía un tiempo más, aunque los expertos en el área económica dicen que Venezuela en el último trimestre del año 2021 debería entrar en un proceso de crecimiento entre 1 y 2%, porque América Latina, a pesar del efecto pandemia, va a empezar a crecer. ¿Cuál es el otro factor? Mayor valor de bienes y servicios. Cada vez nos cuesta más adquirir la canasta básica por el valor que ya tiene. Al inicio de la pandemia teníamos una canasta básica alrededor de $100, hablando en términos de moneda americana, y hoy día se habla entre unos 500, 600, 700, $800 el valor de la canasta alimentaria. Eso hace que la economía necesita jugar con esos patrones cambiarios, en este caso le quitamos 6 ceros a la moneda, simplemente es una división matemática que se establece para el manejo más sencillo de esos indicadores. Poca dinamización de las transacciones comerciales, este era un punto que les comentaba, a medida que el valor de los bienes y servicios va subiendo, es muy difícil establecer esos intercambios comerciales por las máscaras de los sistemas, tanto contable, administrativo, inclusive, que es el caso que estamos enfocando en esta presentación, el recurso humano, esos registros de nómina, esos registros de retenciones, esos registros de todo lo relacionado con la nómina, con estas cifras que manejarla en la máscara o en el número, en el valor nominal de la cifra, se hacía cada vez más complicado. Seguimos adelante, Mirce. Otro elemento, una medida solicitada por el sector privado, un sector que ya en los actuales momentos tenemos a Consecomercio, tenemos a Fede Cámara, que establecen que tienen la necesidad de, a pesar de estar transitando una pandemia y que de alguna manera los números esperados de proyección de venta y rentabilidad del negocio no te permite avanzar, teníamos que buscar medidas que movilicen, yo lo llamo así, que movilice las energías de la economía para darle mayor dinamización y que se establezcan, entre otros cambios que deben hacerse, un mayor movimiento económico. Como vemos allí, máscara de cifra de los sistemas contables, bancarios y financieros. Llega un momento y cuando tú hablas con un especialista en el área tecnológica, te dicen que no se puede registrar, y no sé si les ha pasado a algunos de los que están presentes, que la máscara contable de una factura era tan grande, unas cantidades pequeñas, pero el valor en bolívares, a tasa de cambio bolívar-dólar, era tan grande que ya parecían eran puros puntitos. ¿Qué pasa y qué se recomienda desde el punto de vista de los economistas? Que cuando una moneda, el valor transaccional del mayor billete de denominación ya no sirve para hacer transacciones, por más pequeñas que sea, es momento de establecer esa reconversión. Año 2018, iniciada la hiperinflación, y vale destacar elementos importantes. La reconversión del 2008, 1 de enero, la ventaja que tiene para la gente del área de recursos humanos, talento humano, del área financiera, contadores, ingenieros y en realidad todas las áreas, es más fácil establecer los ajustes a nivel de sistema iniciando un año que a mediados de año, que a final de año, que al 30 de septiembre, que a agosto del 2018. Si hay alguna aquí del área contable me va a entender perfectamente que establecer los ajustes o las comparaciones a nivel de cifra entre un mes y otro y entre un periodo y otro, sería más fácil establecerlo como se hizo en el 2008 por el inicio del periodo contable o año calendario. Seguimos adelante, Milce, porfa. ¿Qué otro elemento tenemos en esta reconversión del 2021? El incremento del proceso de dolarización. Los especialistas hablan entre un 40 y 50% de dolarización. Años atrás, en el año 2018, en el año 2008, en el año 2009, el tema de la moneda extranjera estaba penalizado por unos convenios cambiarios y el Ejecutivo, sin entender detalles políticos, sino de efectos macroeconómicos, no se hablaba de esa moneda como hoy día, que es un proceso normal
que las organizaciones, las personas naturales y jurídicas se manejen en dólares, lo cual hizo que las distintas economías, los distintos elementos contables, estados financieros, tuvieran que establecer una cuenta muy importante que se llama caja en divisa o en dólares. Es como una caja chica, pero en vez de establecerla en los procesos normales, que es para pagos de gastos menores, se estableció una caja chica que se lleva a tasa de cambio establecida por el Banco Central, que te permite realizar transacciones tanto en dólares como en bolívares. Como veíamos ahí, lo reitero, un elemento importante, el poco dinamismo transaccional de la economía, lo cual hace que inevitablemente teníamos que ir a un proceso que yo llamo matemático de reconversión, que es lo que te permite entender o agilizar los procesos transaccionales. Yo creo que este es uno de los elementos, y por eso soy reiterativo, uno de los elementos más importantes de la reconversión 2021, agosto de 2018 y enero de 2008, es que permite la dinamización en un momento en un país con altos niveles de inflación. Seguimos adelante, Milce. Fíjate, la anterior, disculpa, vamos a retroceder a la anterior para comentarles un elemento importante. En enero del 2008 estábamos en inflación. Teníamos una economía venezolana con 1 dígito, 2 dígitos de inflación, lo cual no era representativo. El 18 de agosto, que tuvo ese efecto en el 2018, estuvo en el 18 de agosto del 2018, ya estábamos entrando en hiperinflación, por eso les decía que estamos ya en el 4º año de esta inflación, pero la reconversión del 30 de septiembre del 2021 ha traído 2 elementos importantes, lo cual no lo ha hecho, o lo cual le agrega un elemento adicional, que es la dolarización y una economía global impactada por la pandemia. Lamentablemente en estos procesos, bueno, ha habido decrecimiento, un proceso de menos dinamismo de la economía, lo cual ha hecho que hay que considerar en este periodo, más allá de la reconversión, es adicional un proceso de dolarización y de pandemia global. ¿Qué es importante de esta página que sigue? ¿Por qué se dan estos procesos de reconversión? Fíjense que cuando es una comparación dólar versus inflación del 2019, en el 2021 la tendencia se mantiene. Tenemos la misma tendencia de una inflación por encima de la tasa de cambio. ¿Y cómo le responde esto rapidito? ¿Ustedes consideran que en un país con los niveles de inflación que tenemos, es normal que la tasa de cambio dólar-bolívar hoy está en 4, hablando en bolívar digital, y mañana está en 3 o en 3,5, sube a 5, baja a 4? El efecto inmediato de la reconversión por ajuste nominal de la cifra fue que el ejemplo de la gasolina se incrementó 100% por el efecto nominal de esos decimales de ajuste por ese diferencial allí. Seguimos adelante, Milce. ¿Y por qué evalúo siempre estos conceptos que ustedes ven allí, el caso de ingresos tanto en Venezuela como el mundo? Porque cambiamos, sea reconversión o en cualquier proceso inflacionario, en cualquier proceso pandemia, en cualquier proceso de diáspora, a veces cambiamos unos problemas por otros, a veces cambiamos unas situaciones por otras, pero créanme que el mejor momento, hablando del punto de vista financiero, que tenemos para ver una economía en Venezuela que, a pesar de las vicisitudes y las circunstancias tanto económicas, políticas, sociales, como les comenté, muchos especialistas en distintas áreas hablan de crecimiento en el último trimestre del año. Por supuesto que cuando tú ves un submarino que va por el subsuelo y está más arriba, ya está llegando a la superficie, sigue siendo un submarino. Lo importante es que no es lo mismo estar en el fondo que estar viendo el horizonte más claro. Seguimos adelante, Milce. Otro elemento importante que hace que Venezuela sea una economía que, a pesar de con una diáspora de entre 5 o 6 millones de personas, es interesante. Sin entrar en detalles muy profundos, Venezuela sigue y seguirá siendo el país con las mayores reservas petroleras del mundo, lo cual hace
que nos demos cuenta que independientemente de que en las distintas economías del mundo tienen unas situaciones u otras, el costo operativo, el costo de vivir en Venezuela sigue estando por debajo de los valores de los servicios básicos de otras economías. Seguimos adelante, Milce. Que está determinado esa reconversión monetaria por todo lo que es el tema de cargas impositivas. La carga impositiva es otro elemento que los valores de los impuestos eran tan grandes a nivel de bolívar fuerte, que es el que tuvimos hasta hace unos días, que no se podía de alguna manera en los procesos tanto de los organismos públicos como privados registrar esas monedas, donde a veces teníamos una cantidad en dólar muy pequeña, pero el valor nominal en bolívares era muy grande. ¿Qué le quiero mostrar aquí? Que tenemos distintas cargas impositivas. Eso no es tema de la reconversión, pero de igual manera forma parte de esta presentación. Seguimos adelante. ¿Qué hacer en reconversión? Planificación estratégica macro y microeconómica. ¿Por qué les digo esto? Porque la conversión, aun cuando es una medida macroeconómica, se dan cuenta cómo impacta la microeconomía de las empresas y de las personas. Cualquier elemento. Yo una vez tuve un estudiante en el área de finanzas que me decía, Daniel, desde el punto de vista matemático, todo eso que tú me explicas desde el punto de vista financiero tiene sentido. En un eje cartesiano, en las variables X y Y, cuando tiene más de dos variables, el modelo matemático es inviable. Y en Venezuela tenemos muchos elementos. Inflación, devaluación, hoy día se sumó la pandemia, tenemos las distintas ¿cómo se llama? Semanas de radicalización, semanas de flexibilización, y de alguna manera u otra, eso tiene un efecto macro que impacta los efectos micro. En el caso de las finanzas y el talento humano. ¿Y por qué van de la mano? Porque desde el punto de vista tanto financiero como del talento humano, todas esas remuneraciones, todas esas compensaciones, todos esos elementos transaccionales desde el punto de vista de nómina, de retenciones de nómina, de aportes del patrono, de retención a los empleados, forma parte de un elemento que yo nunca por mi profesión pierdo de vista, que son los estados financieros. Que se busca una mejor interpretación de esos estados financieros, considerando todos los elementos del activo, pasivo, ingresos, costos y gastos, y en este caso tenemos, y reitero, el tema nómina, que recoge todo el efecto de lo que es la parte del talento humano desde el punto de vista de su registro. Seguimos adelante, Milce. Que debo considerar, entre otras cosas, impuestos fiscales, pero los impuestos parafiscales. Sus registros son distintas connotaciones. Una de las recomendaciones que hacemos en reconversión es importante considerar que debemos estar pendientes de en qué cifra estamos trabajando o en qué bolívar, porque me ha pasado desde el punto de vista del recurso humano, del registro de transacciones, de retenciones de nómina, etcétera, que la gente no sabe si está trabajando en bolívar fuerte o en bolívar digital. Y no es lo mismo una cifra desde el punto de vista en bolívares con 6 ceros más que con 6 ceros menos. Entonces uno de los elementos que tenemos que tener en el radar, de igual manera considerando que todos esos procesos, lo que siempre se busca una dinamización de esos registros. Seguimos adelante, Milce. Y la gente me pregunta, Daniel, ¿qué tiene que ver tener el RIA actualizado, las actas constitutivas, el balance de comprobación? Yo siempre he dicho que el Estado, con una reconversión monetaria, con una variación en las providencias de impuestos, con algunos ajustes o cambios a nivel de si ahora nos regimos por unidades tributarias o nos regimos por el valor del petro, lo que siempre busca es tomar aquellas medidas que de una forma u otra impactan nuestro registro desde el punto de vista del talento humano. Seguimos adelante, Milce. ¿Qué más debo tener? Libros de diario en bolívares de esta reconversión, el libro de accionista, libros de acta, estado financiero. Una de las cosas que yo veo más complejas de esta reconversión desde el punto de vista financiero,
que los sistemas contable administrativos, el registro de las nóminas, tienen un punto de quiebre entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. ¿Qué recomiendo desde el punto de vista financiero y del talento humano? Todas aquellas transacciones anteriores a la fecha de la reconversión, llevar como una contabilidad ese día 30, hacer un backup, que nos hemos encontrado con muchas situaciones. Yo tuve un cliente que con la reconversión de agosto del 2018 estaban haciendo la reconversión, no resguardó adecuadamente la data y tuvieron una pérdida importante que tuvimos que rehacer 4 años de contabilidad con todos los impactos a nivel de impuestos para fiscales como ley de política habitacional, INSE, seguro social, etcétera, etcétera, y desde el punto de vista del CNA. Mucho cuidado con eso y mucho detalle, independientemente de que estemos en el área de finanzas, tesorería, talento humano, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Podemos pasar. Esto es un enfoque desde el punto de vista del Código Orgánico Tributario, lo que debo tener yo a nivel de cartelera fiscal, todo el proceso de reconversión. Tenemos el tema de las sanciones también que se establecen hoy día, tanto desde el punto de vista contable como desde el área fiscal y parafiscal. Ha habido un incremento y una variación basada en un elemento como es el caso del peso. Es una de las cosas que debemos considerar. Los mínimos tributarios de cualquier impuesto, sea fiscal o parafiscal, ha venido sufriendo incrementos, lo cual repercute de una manera u otra en el costo financiero que puede tener mi nómina en un momento determinado. ¿Seguimos, Emilce? ¿Para qué? Previo y posterior. Es importante las bases legales que me permiten establecer los planes por área de negocio, los estados financieros. Les reitero, es importante considerar, independientemente de que esté en el área de finanzas, tesorería, talento humano, la alineación de los criterios en cuanto al registro de estas operaciones. Y es importante, y no quiero hacer hincapié en esto, establecer mi soporte y mi backup, fecha anterior a la reconversión, que me permita establecer un nuevo modelo luego de la reconversión y que yo pueda tener las cifras previas a la reconversión, tanto en bolívar digital como en bolívar fuente. Seguimos, Emilce. Y les comento desde el punto de vista económico, que siempre la menciono, alguien que menciona en mis ponencias, John Maynard Keynes, un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque él decía que el valor del dinero debería medirse por su poder de compra más por el monto que representa. Hoy día, desde el punto de vista del recurso humano, y aquí hay muchos especialistas en el área dentro de la BGH, que es en el área de talento humano, compensación. Díganme qué efecto tiene ahorita las prestaciones sociales como elemento de ahorro de las nóminas del personal. Yo creo que la gente ya hoy día el tema de prestaciones sociales quedó como un elemento que debo cumplir, pero ya no es importante. ¿Y por qué les menciono esto? En otros momentos de la economía, año 2002, 2001, cuando uno recibía las prestaciones sociales o recibía las utilidades, hay gente que podía adquirir la inversión en inmuebles, adquirir un patrimonio, adquirir moneda fuerte, y hoy día, lamentablemente, por unas condiciones de política macroeconómica, no se puede lograr ese objetivo. ¿Seguimos, Emilce? Y bueno, cierro con esta frase también desde el punto de vista económico de una de las personas más influyentes de la Universidad de Yale, Premio Nobel de Economía 2013, que dice: las finanzas no son solo sobre ganar dinero, se trata de alcanzar nuestros más profundos objetivos y proteger los frutos de nuestro trabajo. Se trata de una buena administración y por lo tanto lograr lo mejor para la sociedad. No me despido para entrar, si corresponde el caso, a una parte donde podamos aclarar algunas dudas que tengan. Saludar a Emilce, darle gracias por la oportunidad, a María Elena,
y siempre recordar un ser del cual aprendí mucho, no me olvido, en una ponencia del que siempre mencionaba, el lechero en la Segunda Guerra Mundial, cuando a pesar de las circunstancias y las vicisitudes siempre avanzó. ¿Y por qué le digo esto? Porque quiero saludar y honrar donde esté a nuestro gran amigo Raúl Briceño, gran ser humano, gran profesional, al cual siempre recordamos con mucho aprecio y cariño. De verdad que sí. Emilce. Muchísimas gracias, Daniel. De verdad que muy agradecida por ese esfuerzo que hiciste hoy por conectarte. Nos llevaste de la mano con todo lo que es el tema de la reconversión a nivel económico y lo que estamos viviendo desde el 2018, desde la primera reconversión hasta hoy. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por ese gran esfuerzo que hiciste conectándote desde tu teléfono de los megas, porque sabemos el tema de internet que tenemos. Pero de verdad, abrimos la sesión de preguntas y respuestas si tenemos por acá, por el chat pendiente. Y bueno, ahorita le corresponde a María Elena Alvarado un poco traernos cuál es su visión con respecto a esta reconversión y el impacto que tiene a recursos humanos, pero además de eso, un poco la experiencia que tiene ella y todo el conocimiento que María Elena tiene a nivel de compensación, pues. Y gracias, Daniel, por haber recordado a un gran amigo de la casa, a nuestro aliado, a nuestro hermano, quien es Raúl Briceño, y que ha dejado un gran vacío en el área de compensación. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Si no hay preguntas, procedemos entonces a darle el pase a María Elena. Me permito aquí presentarla y que no nos dio chance tampoco de presentar a Daniel, pero Daniel es licenciado en Contaduría Pública y es especialista en impuestos, director de administración de la Escuela Latinoamericana de Gerencia y especialista asesor de personas jurídicas y personas naturales en materia fiscal, contable, financiera, microeconómica, macroeconomía y nuevas tendencias de mercados global y locales, inteligencia de negocio, valor del dinero y mercados emergentes. Así que, bueno, no importa que fue al final, pero lo importante es que ustedes supieran al gran profesional que tenemos aquí, que tuvimos aquí con esta presentación. Y me permito presentar a María Elena. Gracias a ti, Daniel, de verdad muy agradecida. María Elena Alvarado, licenciada en Administración Comercial de la Universidad Católica Andrés Bello, y ella es magíster en Relaciones Industriales de la Universidad Católica, licenciada en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. Así que bueno, adelante, Mari. Bienvenida, gracias, Mari, por ese apoyo. Aquí tú sabes que estamos aquí para apoyarnos con todos estos temas y tenemos que pasar de facilitadoras a logística, ¿verdad? Bueno, yo realmente no tengo una presentación, así es, yo no tengo una presentación como Daniel, pero me voy a parar más desde el punto de vista de recursos humanos y qué pasó, qué pensamos que podía pasar con relación a la reconversión. La verdad que la reconversión monetaria, más allá de todo lo que nos explicó Daniel, y de verdad bastante extenso, me encantó la presentación, Daniel, más allá de lo que nos explica Daniel, de las causas que trajeron como consecuencia la reconversión, nosotros desde Recursos Humanos nos preguntamos, oye, ¿y qué va a pasar con la reconversión monetaria? Es decir, realmente vamos a volver a vivir, inclusive nos llegamos a plantear y a proyectarnos cuando la reconversión del 2018, en donde nosotros decíamos, oye, ¿será que el Ejecutivo va a lanzarse un ajuste de salario similar al ajuste de salario que pasó en el 2018 y que obligó a la mayoría de las compañías, cuando eso ocurrió en el 2018, a solapar las estructuras salariales, porque hizo que las estructuras bajaran, ¿sí? Y se solaparan los niveles cuando teníamos que igualar el valor del salario mínimo decretado para aquel entonces, que acompañó una medida de reconversión monetaria de eliminación de 5.0. Este año pensábamos que pudiéramos estar viviendo escenarios muy similares a los que vivimos en la reconversión del 2018, pero no ocurrió.
Ahorita en el 2021, en la reconversión ahora de 6 ceros, para quitarle a la moneda los 14 ceros, como bien nos lo dijo Daniel, no hubo el impacto de lo cual nos hubiese podido obligar a nosotros nuevamente a revisar nuestra escala salarial fuera de una programación que ya teníamos para el año calendario, vamos a decir, enero, diciembre. Es decir, las empresas tienen un calendario de revisión de ajuste salarial programado entre enero y diciembre, que como ustedes saben, esa programación ha venido cayendo en frecuencia de como la teníamos para el año 2019 o para el año 2018, en donde evidentemente los ajustes salariales, sobre todo para el año 2018, fíjate que Daniel dijo algo muy importante y lo traigo a capítulo. En el 2018, todavía, como el tema de manejar escalas salariales en dólares no era una práctica prevalente. Es decir, el yo tener definida mi escala salarial a través del cual yo defino el salario de mis colaboradores o de mi personal en los distintos niveles de acuerdo a la clasificación de los cargos para agruparlos por niveles, ¿sí? Yo le asociaba un valor en bolívares, lo cual me obligaba, resultado de la entrada en el 2018, como bien nos lo dijo Daniel, de la hiperinflación, nos obligó a llevar un ajuste de escala salarial de tipo mensual. Las compañías, evidentemente, mensualmente tenían que verse en la necesidad de ajustar de manera significativa, ¿sí? Y cuando ya hablamos de manera significativa es porque estamos hablando de que la hiperinflación mensual estaba muy por encima o estaba alrededor del 50% o más, que es cuando nos da una hiperinflación, cuando tenemos una inflación sostenida del 50% adelante, por lo menos por 12 meses. Cuando empezamos a tener una inflación, algo que me gustó, Daniel, y voy a estar utilizando algunas cosas que recogí de tu presentación, donde decía que el valor del dinero debe medirse más por su poder de compra que por el monto que este representa. Entonces, las compañías, evidentemente, para poder mantener el poder de compra del personal, se vio en la necesidad de estar revisando con una frecuencia mensual la salarial por niveles. ¿Por qué? Porque esta estaba en bolívares. Ya más cercano hacia finales del 2019, ya yo me atrevería a decir que para principios del 2020, cuando aumenta todo el tema de la transaccionalidad en dólares y vamos a decir que se abre una economía, como bien lo dijo Daniel en el 2019, donde se abre hacia los 2020, 2021 ya se abre una economía dolarizada, ¿sí? También muy impactada por la pandemia global, pero voy a hablar más del impacto de la dolarización. Las compañías empiezan a ver la necesidad de definir su escala en dólares. Eso no significa que el pago cuando los dólares no necesariamente significa que lo pague en dólares. Garantizo dólares para tener una escala que me vaya acompañando con, evidentemente, la economía de mi negocio, o sea, mis valores de economía que me permitan un poco más de holgura todo lo que tiene que ver con relación al manejo y al ajuste de la escala salarial. Eso ocurre muy para finales del 2019 y a principios del 2020. Por lo tanto, la frecuencia de ajuste salarial ya no se estaba dando con una frecuencia mensual,
¿sí? Asociada a unos valores de mercado que estábamos mensualmente monitoreando como resultado de, evidentemente, una escala definida en bolívares y típicamente pagada en práctica en bolívares. Ahora resulta que no, que a partir más o menos del 2019, muy a principios del 2020, con la entrada de la dolarización y cada vez más todo lo que es la transaccionalidad en dólares, evidentemente las empresas toman como una práctica y una muy buena práctica, evidentemente pagar en, definir su escala en dólares. Nuevamente, definir la escala en dólares no significa pagar en dólares, pueden pagar en bolívares a su equivalente en dólares. ¿Qué pasó en el 2020? En el 2020, con la entrada de la pandemia, en marzo del 2020, las empresas que ya tenían la escala dolarizada, lo que hicieron fue hacer una contención de gasto. O sea, al principio del 2020, cuando la pandemia golpea duramente la economía y por lo tanto los negocios y empiezan a disminuir la facturación y por lo tanto empezamos primero a desaprender y a aprender en una nueva realidad, las compañías empezaron, lo primero que hicieron fue hacer para poder adaptar el tamaño de su compañía, el tamaño de su gasto al tamaño de su compañía para no perder competitividad y mantenerse o sobrevivir, hicieron una contención de gasto. ¿Qué contención? ¿Cuál fue la estrategia de contención de gasto que ocurrió para el 2020? La estrategia de contención de gasto, como la escala estaba dolarizada y ya yo no iba a capturar permanentemente el valor de cambio para poder mantener el poder de compra del colaborador, lo que decidieron fue aquellas que la tenían dolarizada en términos de su fijación, pero no en términos de su garantía en comunicación ni de su pago, decidieron contener la tasa de cambio y manejaban una tasa de cambio interna, ¿sí? Que evidentemente estaba por debajo de la tasa de cambio del dólar paralelo, que era la referencia de tasa que normalmente se usaba para hacer la reconversión de los dólares de escala a bolívares para pagos en nómina y comunicación en bolívares, en vez de comunicar dólares a los colaboradores y no tener un gasto real en términos de pasivo. Es decir, la estrategia del 2020 para aquellas empresas que dolarizaron sus escalas en términos a la fijación de sus montos de valores de escala fue justamente contener la tasa de cambio. Entonces hacían una conversión a bolívares de tasa de cambio, pero que era una tasa de cambio que estaba rezagada con relación a la tasa de referencia que usábamos en el 2020, ¿sí? Que usábamos cuando fijamos la escala en dólares, que íbamos a perseguir la inflación a través del uso de la tasa de cambio como devaluación para recuperar el poder de compra de los colaboradores. Esto ocurrió en el 2020. A finales del 2020, eso ocurrió más o menos antes, vamos a decir, hasta el tercer trimestre del 2020. Ya para finales del 2020, que las empresas lograron adaptar el tamaño de su organización por temas de reorganización que hubo evidentemente en algunos caso una disminución de la plantilla laboral, evidentemente reducieron gastos producto de, por ejemplo, de sacar a la gente a trabajar en los casos en que se permitía, evidentemente que por la naturaleza del puesto lo permitía, lo sacaron a trabajar a teletrabajo, tuvieron un ahorro indirecto, producto evidentemente de que no se estaban generando los mismos gastos que se generaban mientras las personas estuvieran teletrabajando. Y tampoco decidieron asumir los gastos que las personas estaban asumiendo una vez que estaban teletrabajando, como por ejemplo uno de ellos y que es de gran impacto, que es el de la conexión. Esa no fue la estrategia del año 2020. Para el año 2020, para finales del 2020, cuando las compañías adaptaron el tamaño de la compañía al tamaño de la facturación y lograron realmente hacer un giro de negocio y se reinventaron, ¿qué fue lo que pasó? Ya las compañías que ya tenían la escala en dólares,
¿sí? Que ya la tenían en dólares y que la estaban aplicando a una tasa interna menor a la tasa de cambio, que era la que pretendían usar para ajustar los salarios de los colaboradores en bolívares, ¿sí? Para perseguir el poder de compra y mantener el poder de compra de los colaboradores en vista de una hiperinflación. Ya para finales de año del 2020 deciden empezar a recuperar esa tasa de cambio. Y esa tasa de cambio que estaba rezagada por lo menos un 30% con relación a la tasa de cambio paralela, que era la que pretendían usar, empezamos a recuperarlas. Y en el 2020 capturamos, ya para finales del 2020, principios de enero del 2021, capturamos la tasa de cambio. Ya las compañías, por lo menos en el mercado general en el que yo estudio, lograron capturar la tasa de cambio. Entonces lo que hicieron fue que no movilizaron los dólares, mantuvieron durante el primer trimestre y segundo trimestre del 2021, mantuvieron los valores de escala en dólares, lo único que ya al colaborador le pagaban a tasa de cambio oficial o a tasa de cambio paralela. La práctica más prevalente en el mercado, que la tasa de cambio que se utiliza es la tasa de cambio de dólar today. Es la que más se utiliza para hacer la conversión de los dólares a bolívares para pagar bolívares a los colaboradores, ¿sí? Pero ya a partir del segundo trimestre del año 2021, ya en este 2021, ya las compañías empezaban de alguna manera para aumentar sus niveles de competitividad, ya teniendo recuperada la economía de su empresa, entonces empezaron a garantizar dólares a los colaboradores. Es decir, garantizar tampoco significa que pagaban en dólares, garantizar significa que de la compensación, por ejemplo, en los niveles 1, en esta última encuesta que hicimos con la Asociación Venezolana de Gestión Humana y AC Consulting, que hicimos un estudio del mercado en donde recogimos más de 92 posiciones con más de 60 compañías, más de 64 compañías del mercado general. El nivel 1, ya en el nivel 1, la distribución entre lo que yo garantizo en dólares y lo que yo pago en bolívares es un 50-50. Es decir, 50% los convierto a bolívares y los comunico en bolívares, y 50% de la remuneración del colaborador ya la comunico en dólares, así lo pague en bolívares a tasa de cambio oficial. Es decir, que ya empiezo a comprometerme financieramente con un valor real. Ya para los niveles 2, que son los niveles, vamos a decir, de especialistas, coordinadores y supervisores, estamos hablando de que la relación es un 60-30, 60% de 60% de la remuneración me la comprometo en dólares, la garantizo en dólares, así la pague en su conversión en bolívares a la tasa de cambio del día del pago, y 40% lo pago en bolívares y lo comunico en bolívares. Así la conversión original de la escala esté todo en dólares, ¿sí? Y ya para los niveles 3, que es mi gerencia media, típicamente la relación es al revés. 70% del pago lo garantizo en dólares y lo comunico en dólares, así lo pago en bolívares, y 30% es lo que pago en bolívares y comunico en bolívares. Entonces, ya empezamos a ver que las economías en su recuperación empezaron a también, de alguna manera, garantizar algo en dólares que, evidentemente, en términos de pasivo, ya es un pasivo real, porque ya no tengo la flexibilidad de los bolívares, sino que ya todo lo que yo me comprometa en dólares comunicados al colaborador, se los tengo que meter a tasa de cambio. Amén, evidentemente, de todas las estrategias que utilizo, de elementos de eficacia, es decir, de elementos que no tienen impacto en pasivo laboral. Entonces, ya para el 2021, ya para este último trimestre del 2021, empiezan las compañías a hablar ya de un ajuste de los dólares de la escala. Ya empiezan a decir, oye, mira, ya esa escala que yo había definido en el 2020 en dólares, ¿sí?, que pagaba en bolívares y que me ayudó en pandemia, porque la mantuve pagando en bolívares y comunicada en bolívares durante el primer trimestre, prácticamente los primeros 9 meses, o 8 meses o 6 meses del 2020, en donde las compañías tuvieron la flexibilización. ¿Por qué? Porque pudieron
pudieron contener la tasa de cambio y pudieron de alguna manera mantener la economía de la compañía de manera saludable para poder sobrevivir. Entonces, esa escala que ya habían definido, que no la habían modificado durante todo el mes ya durante el año 2021, porque no estábamos previendo que evidentemente estábamos viviendo ya una hiperinflación, ya estamos viviendo, perdón, una inflación ahora en dólares y real. Entonces ya estamos obligados en este último trimestre del año 2021, ya las empiezan a hablar de aumentar ya esa escala que habían definido en el 2020 y que venían pagando en bolívares o que venían pagando ya en el 2021 con una garantía en dólares de parte de ese valor de pago del 2020. Entonces ya en el 2021 hubo un aumento en escala salarial en dólares. ¿Sí? Es decir, no solamente se movió los bolívares, sino se movieron los dólares. Y ya más o menos el valor de movimiento en dólares de la escala es aproximadamente un 35% de lo que va acumulado entre lo que va en enero de este año hasta lo que va agosto, julio-agosto de este año. Sí, más o menos alrededor de un 35% empezaron a movilizar sus escalas, ¿sí? En dólares. ¿Sí? Para poder ir ajustando al poder de compra del venezolano. Fíjense, haciendo un estudio, y me permito también utilizar algunos datos que nos dio Daniel. Fíjense que él nos decía, y esto es bien importante, él nos decía que los salarios de los colaboradores están impactados justamente por varias variables que intervienen de manera independiente para la definición de un salario para un colaborador. Aquí yo me atreví a preparar una hoja econométrica, vamos a decir, donde recogen las variables independientes que mayormente impactan la definición de un ingreso mensual de un colaborador de nivel 3, es decir, de una gerencia media. Entonces, ¿cuáles son esas variables económicas que influyen o que impactan de manera independiente para fijar un salario que recoja la situación económica del país en el salario de ese colaborador de una gerencia media? Estamos hablando que evidentemente es el IPC, ¿sí? Que es el índice de precio al consumidor. Estamos evidentemente hablando de que otra variable independiente que nos puede ayudar a reflejar y calcular cuál es el valor de pago que correspondería a un nivel de gerencia media utilizando estos valores macroeconómicos es evidentemente la tasa de cambio del dólar. ¿Sí? En este caso utilicé la tasa de cambio de dólar today. Evidentemente, la otra variable que debemos calcular es justamente la relación entre tasa de cambio y evidentemente el IPC. Debemos calcular el gap que resulta de la brecha entre inflación y devaluación. Otra variable macroeconómica que debemos utilizar y que influye y que debe ser reflejada en el caso de que queramos recoger todo el comportamiento de la economía en un valor de pago, en un nivel de gerencia media, es la liquidez monetaria M2, recoger cuál es el costo o el valor de la cesta petrolera, la producción, evidentemente, de petróleo diaria, la producción entonces por barril, es decir, la multiplicación del valor de la cesta petrolera y la producción petrolera, calcular evidentemente la liquidez monetaria por la inflación acumulada para que nos dé este forecast, es decir, esta proyección. Fíjense lo que me da a mí. Yo hice cálculos desde el 2019 hasta la fecha. Y lo que me dice mi modelo es que un colaborador, fíjense esto, un colaborador de nivel de gerencia media, al cual yo le quisiera recuperar en su valor de pago todas estas variables independientes que les acabo de mencionar, como inflación, como tasa de cambio, como liquidez monetaria, como producción de barril de petróleo, como valor del barril de la canasta de petrolera, todas estas variables independientes. Si yo quisiera lograr que mi colaborador de gerencia media
consolidado gane, recoja en su salario, en su ingreso mensual, todas esas variables independientes, yo le tendría que estar pagando hoy a ese colaborador 3.192,3 para el mes de, voy a ponerlo aquí, para el mes de agosto. Ese colaborador, recogiendo todas esas variables independientes, debería estar ganando 3.192,30 para poder mantener su poder de compra, ¿sí? Sin embargo, el mercado, para esa misma posición, en nuestro último estudio, pagaba 2.385. Eso quiere decir que todavía para finales del 2021, en este tercer trimestre del 2021, la cobertura de nosotros como relación al poder de compra del colaborador estaba en un nivel de suficiencia del 75%, es decir, 2.385 es el valor de pago para una gerencia media en el ingreso mensual, sin tomar en cuenta los otros elementos de pago que recibe al año, inclusive ese variable que recibe al año, su ingreso mensual, para poder mantener el costo de vida. Y de acuerdo a estas variables macroeconómicas, estaríamos hablando de que serían 2.385, es lo que paga el mercado, y lo que da, haciendo este modelo macroeconómico, el cálculo me darían 3.193. Por lo tanto, estamos todavía rezagados con relación al valor de pago del mercado. Por lo tanto, nosotros todavía para una gerencia media no logramos pagarle en agosto el valor real que representaría el costo de vida tomando en cuenta estas variables macroeconómicas. Si hago una proyección a septiembre, estamos hablando de que, según este modelo macroeconómico, estaríamos diciendo que el salario de ese colaborador en dólares debería subir a 3.609,20. Y lo que me dicen mis indicadores con el porcentaje de ajuste que van a aplicar las compañías en el mes de septiembre es que el salario de 2.385, que lo estaríamos viendo en octubre, va a ser de aproximadamente un 50%, lo que me da más o menos $3.578. Se estaría situando más o menos en el mes de octubre, si se hace algún ajuste de valor de pago de los colaboradores, de 3.578. Por lo tanto, allí yo capturaría los valores que me reflejan estas variables macroeconómicas en casi un 99%, con una cesta básica familiar estimada, solamente la cesta básica familiar estimada, sin otros rubros que forman parte de la cesta básica familiar estimada, de $700. Y para el mes de octubre, que se vendría aplicando en el mes de noviembre, si se mantienen estos valores de inflación que se esperan en el mes de octubre de 30,7, en el mes de noviembre se espera una inflación, y les voy a dar estos valores, en noviembre se espera una inflación de 43,7, y en el mes de diciembre una inflación de 23,2, con unas tasas de cambio de esta manera. En el mes de octubre una tasa de cambio de 5.056, para el mes de noviembre se espera una tasa de cambio de 7.357 y para el mes de diciembre una tasa de cambio de 9.137. Con esos valores macroeconómicos, más la liquidez monetaria que se espera para esa fecha, más la producción de barril, más el costo de la cesta petrolera, me estaría dando que más o menos en el mes de noviembre a diciembre mi valor con el cual yo recuperaría el poder de compra de un colaborador de gerencia media sería que este colaborador en su ingreso mensual más o menos estuviera ganando $5.200, ¿sí? Y $5.600, y el mercado debería estar, para mantenerse más o menos en estos valores, repetir un ajuste salarial de aproximadamente un 50%, como para poder mantener ese poder de compra por lo menos en una suficiencia del 95%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a volver a entrar en lo que dice Daniel, que va a venir y que esperemos que evidentemente dependerá mucho estos valores de la disciplina monetaria que muestra el Ejecutivo Nacional, sobre todo en estos tiempos de elección, es que si estos valores se mantienen de alguna manera controlados, evidentemente es posible que nos mantengamos con una relación de pago del mercado versus lo que me da el valor de pago con estas variables de más o menos un 75 a un 80%. Pero más o menos estos son los valores.
Entonces, bueno, con esto les expliqué un poco, va más o menos por dónde van los tiros. ¿Alguna pregunta? Abierta ya a todo comentario que podamos hacer o preguntas que quieran hacer. Excelente información, Mari, de verdad que nos diste números y eso nos gusta, al igual que Daniel, lo que nos informó el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes nos indican por el chat si quieren abrir el micrófono. Aquí está Daniel presente y María Elena a su disposición. Aprovechen este espacio si si tienen alguna duda, información que requieran. Daniel. Ahora sí te vemos, mi Daniel. María Elena, agradecida por ese complemento. Fíjate tú algo que decía María Elena antes de darle paso a las preguntas. Sí, cómo no. Ella hablaba de un poder adquisitivo o de un ingreso de la gerencia media de 3.200. Y fíjate, estaba hablando de $3.200 a octubre o septiembre. Fíjate que no en vano la canasta básica está sobre los 800. Así 8 es. por 4, 32, son los 3.200, el poder adquisitivo. Y un elemento que estaba en la presentación, pero no mencioné, es que el tema del ajuste del salario mínimo no hizo movilidad en esas variables de recursos humanos. No las hizo. No hubo ajuste en este momento, cosa que fue un impacto importante en agosto del 2018, donde pasó de 3 millones a 180 millones y pensamos que era el apocalipsis, pero aquí estamos y seguimos avanzando y vienen grandes cambios desde el punto de vista macroeconómico. Se vislumbra porque el Ejecutivo ha tenido que dar los cambios necesarios aún con su modelo de abrirse una economía de mercado, definitivamente. Totalmente. Excelente, eso es una buena noticia, Daniel. Por aquí nos preguntan, Iliana, buenas tardes, ¿tienen un estimado de cuánto puede el Ejecutivo colocar el nuevo salario mínimo? Mira, yo te diría que haz una progresión aritmética. Lo que estamos buscando es que un nivel 3, ya cuando ya tú hablas de un nivel 4, que ya es una alta gerencia, que no es ya de un ejecutivo, sino todavía estamos hablando de una gerencia alta, es decir, un líder funcional, por ejemplo. Voy a ponerlo en términos de contexto de lo que nosotros conocemos, que somos de recursos humanos. Hablamos de, por ejemplo, un gerente de recursos humanos. Un gerente de recursos humanos que le reportan, voy a ponerlo en términos de estructura, que le reportan, porque acuérdense que el nombre del cargo no me dice nada, me dice más es el contenido del cargo. Entonces, un gerente de recursos humanos que le reportan líderes de área, y a los líderes de área le reportan profesionales y así sucesivamente, ese gerente funcional que pudiera ser de un nivel 4, que es de alta gerencia, que le reporta a él a su vez a un gerente general o a un presidente ejecutivo, en esa estructura, en esta que estoy mencionando. Imagínense ustedes que la progresión de crecimiento en las escalas salarial, cuando hacemos una progresión de tipo aritmética, nos está dando en el mercado que es el doble. Es decir, que si un colaborador de nivel 3, que es una gerencia media, ¿sí?, que pudiera ser un nivel de reporte o un especialista, que pudiera ser un nivel de reporte de un gerente de recursos humanos que le reporta a un presidente ejecutivo y a una junta directiva, puedes multiplicarlo por 2. Ok, excelente, Mari. Mira, por aquí nos preguntan, excelentes presentaciones, nos dice Jacqueline, gracias Jacqueline. ¿Qué recomendaciones pudieran darnos para presupuestar el 2022? Mira, en 2022 el dato que me han dado, evidentemente tengo que hacer este modelo macroeconómico que hice, correrlo para los valores que he conseguido estimados de fuentes creíbles, de estas fuentes creíbles económicas que hay en el mercado, como Ecoanalítica, Econométrica, ¿sabes? Estas fuentes que son creíbles y ellos ya tienen una proyección más o menos estimada de lo que va a pasar en el 2022. Pero de lo que he escuchado, que no he corrido mi modelo macroeconómico, es que estamos hablando de que es posible que para el 2022 estamos hablando de más o menos un ajuste en escala salarial del 40%, hablando en dólares, que ya es importante, ¿no? Que no es cualquier cosa. ¿Sí? Así es. Excelente dato, Mari. A ver, María Elena habló de bolívares digitales o de dólares en la cifra.
En la cifra, dólares. no, en relación Dólares, a dólares. esta media. La cifra yo no las hago en bolívares digitales porque me confunde, es como los precios. Yo hablo en dólares. Cuando hablo de, por ejemplo, que un gerente medio en su ingreso mensual para recoger el comportamiento de todas las variables macroeconómicas independientes que ya les dije y que Daniel también se las había dicho, que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la tasa de cambio, que tienen que ver con la liquidez monetaria, que tienen que ver con la producción de barril, de petróleo y el valor de la red petrolera, estamos diciendo de que ese colaborador, para poder mantener su poder de compra, influenciada su ingreso por todas estas variables independientes económicas, debería estar ganando alrededor de $3.500. El mercado está pagando actualmente, para el mes de septiembre, hablaba de que estaba pagando 2.800. Quiere decir que hay una recuperación del poder de compra, seguimos teniendo un rezago con relaciones a las variables económicas del mercado de un 25%, pero no está mal, porque estamos hablando de que tiene una cobertura más o menos del 75% de lo que sería el valor, de ese valor calculado que recoja estas variables macroeconómicas, ¿sí? O de estas variables económicas independientes, ¿sí? Okay. Y estamos hablando de que si estas variables se siguen comportando así, para finales del mes de diciembre, estaríamos hablando de que este colaborador pudiera, para poder estar dentro de los valores macroeconómicos y un poder de compra aceptable, estaríamos hablando de que más o menos debería estar ganando alrededor de vamos a poner un rango salarial entre menos 20 y más 20%, estamos más o menos hablando de unos $4.000. ¿Sí? De 3.500 a $4.000, comenzando en el 80%, ¿sí? Y eso nos mantendría más o menos con una inflación o un movimiento salarial de más o menos del 20%, estaríamos hablando de que estaríamos capturando nuevamente ese mercado, ¿sí? Ese valor de pago. Entonces, yo creería que ya para finales de año, los movimientos de escala salarial, en diciembre pudiéramos estar hablando de que pudiéramos estar diciendo que un colaborador de nivel 3, gerencia media, debería estar ganando alrededor de esos 3.500 que hoy dice el mercado que deberíamos estarle pagando hoy en el mes de agosto a un colaborador según el comportamiento de las variables macroeconómicas, pero que no le pagamos ese valor. Le pagamos alrededor de $2.895. Esos $2.895 es importante. El que esté definido en dólares no significa que se pague en dólares. 2.895, que puede ser en el nivel 1, de eso garantizado, 70 en dólares y 30 en bolívares. Pero que no necesariamente se pague en dólares. Hay algunas empresas que sí lo pagan en dólares y hay otras empresas que lo pagan en bolívares a la tasa de cambio del día del pago. Okay. Por eso es que hablo de garantía en dólares. Sí, fíjate que nos comenta por aquí Evo Rego, dice, ¿de qué sectores era esa muestra de empresas participantes en este estudio? Dice que aún ese estudio del mercado que hicimos, hay gerentes hay gerentes devengando $500 máximo. $500, ¿quiénes? ¿Gerentes medios? Depende del mercado que estés utilizando y el percentil que estés utilizando. Yo estoy utilizando el percentil 50 del mercado, la mediana. La mediana. Yo no estoy utilizando ni promedio, ni estoy utilizando mínimo, ni estoy utilizando máximo. Estoy utilizando mediana o media aritmética. No sé si Evo Rego quiere abrir el audio. O escribirlo por el chat. Como quiera. Como quiera. Dice que está claro. Importante, Borrego, que tú preguntabas que cuáles sectores. Aquí se recogieron de todos los sectores y de todos los sectores que hoy hacen vídeo operan en Venezuela. En la mayoría de todos los sectores recogimos inclusive más de 5 compañías participando por sector, lo cual lo hace muy representativo. Así es. Esto es un estudio que tenemos disponible en la Asociación Venezolana de Gestión Humana y que dimos una charla la semana pasada donde entregamos algunos valores de mercado. Es así.
y entregamos informe a las empresas participantes. Y entregamos un informe a las empresas participantes. Sí. Si requieren esa información, bueno, estoy a la orden por mi correo o mi número telefónico y con todo gusto le envío la información. ¿Ok? Exacto. Bueno, la grabación, a ver, aquí están preguntando, ¿van a enviar la grabación? Nosotros normalmente este tipo de actividades, si bien es cierto, son gratuitas para la conexión, para toda la comunidad de recursos humanos, la grabación se deja para los afiliados de la asociación, que es un beneficio que ellos tienen. Sin embargo, por la importancia del tema, lo vamos a distribuir a toda la comunidad de recursos humanos, esta grabación. ¿Ok? ¿Sí se escuchó? Mari, ¿me escuchaste tú? Yo te escuché Sí, perfecto. sí se escuchó perfecto, perfecto. Ok. Gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que aquí, ok, muchísimas gracias. Ya finalizando, gracias por su participación, por su asistencia. Gracias a María Elena, gracias a Daniel por todo su esfuerzo. Ustedes no saben lo que nosotros hacemos para seguir transmitiendo, llevándole información, herramientas día a día que le apoyen para toda su gestión en las organizaciones. Así que es importante que valoren este esfuerzo que nosotros hacemos y que sigan participando de nuestras actividades. Muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias, Daniel. Que tengan un feliz descanso el día de mañana, que es día de octubre. Y bueno, seguimos trabajando. Amén. Mil gracias. Amén, Emilce. Siempre la orden, María Elena, agradecido, y a todos los agremiados. Seguimos avanzando, tiempos de grandes cambios y de grandes avances, definitivamente. Amén, así será. Gracias, Dani. Un abrazo, que tengan una feliz. Un abrazo.